que Roberto Sánchez no pase a la segunda vuelta. Ese es el objetivo. El pacto contra el Perú se encuentra también fuera del Congreso, en el Grupo del Comercio, en Willax, en el Poder Económico, en el Poder Empresarial. Y eso es precisamente lo que estamos viendo que ha operado durante todos estos días, especialmente en los últimos días, para atentar contra las elecciones con un único objetivo: que Roberto Sánchez no pase a la segunda vuelta. Ese es el objetivo. Y con tanta presión, Timoteo, tanta presión ha logrado que en efecto Piero Corvetto haya decidido renunciar a la OMPE. Insisto, eso no tiene que ver con Corvetto, eso tiene que ver con analizar lo que significa su renuncia en un contexto de golpismo, porque seguimos viviendo golpe en el Perú. Y eso es lo que hemos visto hoy, que el golpismo ha avanzado un paso más. Hola, muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha y a ti, Timoteo, y gracias por hacer este programa de urgencia de último minuto con esta última noticia que acabamos de saber, la renuncia de Corvetto. ¿Cómo, digamos, poner la advertencia desde lo que han actuado, de los que han perdido la elección, pero sobre todo esto está a partir de que López Aliaga, Keiko Fujimori y otros se han sumado a que renuncie el señor Piero Corvetto, que finalmente se ha consumado eso? Eso es. A ver, lo que vemos con Piero Corvetto es en realidad como una pieza del ajedrez, del tablero de ajedrez. Lo que ha logrado el golpismo es avanzar un paso, y ese paso tiene como punto concreto material la renuncia de Corvetto. Esto no tiene que ver con qué tanto nos gusta Corvetto ni con qué tanto nos parece que la OMPE haya actuado bien. Esto tiene que ver con realizar un análisis fino sobre lo que ha estado pasando en los últimos días, Timoteo. ¿Cuántos días llevamos pensando, dudando, sabiendo, no sabiendo los resultados? ¿Cuántos días vemos que López Aliaga ha estado diciendo que él no ha perdido y que hay que impugnar mesas y que hay que impugnar una serie de cosas y que las actas, y dedicándose a hablar incluso en mítines llamando a la insurrección civil, y nadie lo ha llamado terruco? ¿Hace cuántos días estamos viendo a Willax, pero también a toda la maquinaria del Grupo del Comercio, es decir, de un grupo económico de muchísimo poder en el Perú, dedicado a hablar de fraude? ¿Cuántos días hemos visto a candidatos de las elecciones pasadas que acaban de pasar, diciendo que también había que llamar o a elecciones complementarias o, peor aún, a algunas auditorías técnicas? Como si no viéramos que al frente el adversario lo que está intentando es imponer una narrativa del fraude, que por cierto, Timoteo, no es nueva. Es una narrativa del fraude que la conocemos desde el 2021. Es la misma narrativa que quisieron imponer cuando Pedro Castillo pasó segunda vuelta y cuando Pedro Castillo ganó las elecciones, sobre todo. Pero entonces lo que ellos quieren es generar una línea de continuidad. Pero como han pasado varios años, 3 años de dictadura, ya no estamos en el mismo punto en el que estábamos en 2021. Estamos ahora en un punto más crítico, porque es un momento de que hemos vivido y estamos viviendo dictadura en el Perú. Y las elecciones que hemos tenido ahora, el 12 de abril, han sido elecciones en un contexto de dictadura. Y por eso era muy obvio que sujetos como Rafael López Aliaga iban a hacer lo que estuviera en su poder, básicamente para no reconocer resultados si no les gustaban. Y eso es exactamente lo que han hecho. Pero como hemos visto, nos han vendido durante mucho tiempo, Timoteo, que el pacto mafioso estaba solo en el Congreso, que eran solo algunos partidos en el Congreso. Y no querían que viéramos, estos líderes de opinión que se dedicaron a hablarnos del pacto mafioso, no querían que viéramos que el verdadero pacto contra el Perú, porque así deberíamos llamarlo, pacto contra el Perú, se encuentra también fuera del Congreso, en el Grupo del Comercio, en Willax, en el Poder Económico, en el Poder Empresarial. Y eso es precisamente lo que estamos viendo que ha operado durante todos estos días, especialmente en los últimos días, para atentar contra las elecciones con un único objetivo: que Roberto Sánchez no pase a la segunda vuelta. Ese es el objetivo. Y con tanta presión, Timoteo, tanta presión ha logrado que en efecto Piero Corvetto haya decidido renunciar a la OMPE. Insisto, eso no tiene que ver con Corvetto, eso tiene que ver con analizar lo que significa su renuncia en un contexto de golpismo, porque seguimos viviendo golpe en el Perú. Y eso es lo que hemos visto hoy, que el golpismo ha avanzado un paso más, y lo ha hecho además con la complicidad de algunos líderes de opinión, periodistas y sujetos influencers, yo qué sé, que se venden como demócratas, como derechohumanistas, pero que se han sumado a la narrativa del fraude. Desde Patricia del Río, que ha dicho que hay peruanos que no piensan cuando votan, que me parece clasista, racista y vergonzoso, hasta periodistas a los que yo he respetado toda la vida, como César Hildebrand, que también se ha sumado a la narrativa del fraude. ¿Qué es lo que quiero decir? Que estamos en un momento crítico en el Perú, donde ya no tiene nada que ver izquierdas o derechas, porque podemos ver que un Hildebrand y una Patricia del Río de pronto están de acuerdo.
¿Sabes lo que pasa? Es que ha quedado muy claro que en el Perú no opera izquierda versus derecha. Lo que hemos tenido en estas elecciones, como lo que tuvimos en las elecciones de 2021, es arriba y abajo. Lima versus el Perú. Y además una Lima muy pequeñita, no una Lima real, sino una Lima muy medieval, muy pequeñita, contra todo el Perú. Eso es lo que estamos viendo. Por eso en el momento en que el voto popular y plebeyo ha dicho Roberto Sánchez va a segunda vuelta, no es solo López Aliaga el que no ha aceptado el resultado. Son también Jorge Nieto, Patricia del Río, César Hildebrand, El Comercio, Willax, la Confiep. Son todos esos los que no han aceptado el resultado. Ese es el pacto golpista contra el Perú y ese es el momento trágico en el que estamos, Timoteo, donde lamentablemente el golpismo ha avanzado un paso más. Ahora, se entiende que de los que han perdido la elección vuelven a hacer el mismo papel, ahora ya interpretado por López Aliaga. Hasta ahora, como sabemos, no han mostrado pruebas, más que solamente han dicho de que van a pagar algo de 20.000 soles para que traigan las pruebas. Con eso ya confirma que no tienen pruebas. Pero frente a eso, varios de los que dicen llamarse de izquierda no han dicho nada, no han sacado un comunicado, una conferencia de prensa rechazando ese tipo de prácticas antidemocráticas, incluso la amenaza que ha emitido López Aliaga. Exactamente, o sea, yo creo que lo que estamos viendo lamentablemente es que en Perú ha habido un giro reaccionario, que es tan potente el giro reaccionario que algunas personas podemos pensar que el giro reaccionario está ya lejos a la ultraderecha. López Aliaga, bestiamente, estrambóticamente y ridículamente llamándole insurrección, pero no es verdad. El giro reaccionario lo contagia todo, es como el cáncer. Una vez que no lo curas y no lo detectas, se llega a todos los órganos, pues es lo mismo el giro reaccionario. Y ahora el giro reaccionario lo tenemos aquí cerquita. Incluso con candidatos que decían vamos a devolver la democracia, incluso con candidatos que denunciaban, ¿no?, el pacto mafioso, incluso con candidatos que decían hay que rechazar las leyes pro crimen, incluso con candidatos que se oponían a López Aliaga y al fujimorismo diciendo ay no, a lo mejor sí tienen razón con la narrativa del fraude, que es, vamos a llamarlo por su nombre, es mediocridad analítica absoluta. No están a la altura de lo que este momento crítico en el Perú demanda. Lo que en este momento crítico en el Perú demanda es más democracia que nunca. Pero la democracia no es reconocer los resultados cuando me gustan los que han ganado. La democracia es reconocer los resultados porque son los resultados y punto. La democracia es aceptar que perdiste en 2021 contra Pedro Castillo aunque no te gustara y que has vuelto a perder contra Roberto Sánchez, que en realidad es el voto de Pedro Castillo, también ahora en 2026. Y en lugar de estar todos muy claros en que, mira, no me gusta Roberto Sánchez, podrían decirlo, no me gusta Roberto Sánchez, no me gusta su propuesta de gobierno, no me gusta la gente con la que está, pero estoy convencida de que lo que tenemos que hacer es presionar a Roberto Sánchez para que haga un gobierno que nos guste un poco más, muy amplio, y ver múltiples formas de diálogo con Roberto Sánchez. No, lo que han decidido es cerrar filas con ¿quiénes? Ellos son el verdadero pacto, porque han cerrado las filas con el golpismo directamente. Y lo que hacen al cerrar las filas con el golpismo, además, es darle la razón a los argumentos del golpismo. Ojo con esto. Eso quiere decir que no solo le están dando las razones, vamos a decir, a que ha habido irregularidades y yo qué sé, y todo ese discurso de narrativa del fraude falsa. Le están dando la razón, por ejemplo, a cada argumento racista que estamos viendo estos días. Le están dando la razón a cada argumento clasista que estamos viendo estos días. Le están dando la razón a cada influencer, periodista, analista, o mejor dicho, falso periodista, que lo que está diciendo es que hay unos sectores en el Perú que votan sin saber y otros sectores que votan mejor y por tanto a lo mejor habría que considerar no darles el voto a los que no saben según ellos, ¿no? Ese racismo, ese desprecio electoral es lo que están avalando cuando asumen la narrativa del fraude. Es decir, ellos están rompiendo el país. No solo están realizando un golpe a la democracia que ya no tenemos, es que están rompiendo al país en múltiples partes. Hay gente, Timoteo, que dice el Perú está polarizado, el Perú está dividido. No es verdad. El Perú no es que está dividido, polarizado porque sí. Apareció un cráter y reventó el Perú. No, no es verdad. El Perú lo que está es jerarquizado, donde hay un grupo muy minoritario que vive la mayoría en Lima, que cree que manda por encima de una mayoría. Eso es lo que hay. No es fractura, no es división, no es polarización porque sí, por arte de magia, por el azar. Es porque se ha construido un sistema en el cual muy poquitos mandan por encima de muchísimos y no quieren reconocer que el voto de una persona de Puno, o de una persona de Cusco, o de una persona de Apurímac, o una persona de Cajamarca vale exactamente lo mismo que el voto de una persona en San Isidro. Y como no lo quieren admitir, están hablando de la narrativa del fraude. ¿Y sabes lo que pasa, Timoteo? Digamos
Digamos que no le sale bien. Digamos que al final del día se acepta que Roberto Sánchez ha pasado, como es verdad, ya a la segunda vuelta. Digamos que gana. Digamos que gana, ¿vale? Vamos a imaginarnos este escenario. ¿Tú crees que con esto que acaban de hacer, logrando incluso que Piero Corvetto renuncie, con toda la narrativa del fraude, no van a dejar un país completamente derruido en la sospecha, en la duda, en la desconfianza? ¿Y quiénes son los que van a sospechar, dudar y desconfiar, Timoteo? Van a ser esa minoría que manda en Lima toda la vida. Es decir, nunca van a aceptar el resultado electoral. No solo es que no van a dejar gobernar a Roberto Sánchez, es que van a incendiar el Perú para que no gobierne. Están anunciándonos lo que van a hacer. No les importa quemar el país si es que pueden gobernar las cenizas. Es ahí donde está este pacto contra el Perú, que es un pacto golpista, y el verdadero pacto mafioso del que no nos estaban hablando. Es un punto crítico, Timoteo, y por eso más que nunca hay que enfrentar a este golpismo que ha avanzado un paso, y para enfrentarlos lo primero que hay que hacer es defender el voto en las calles, Timoteo. ¿Qué exigir a Ahora Nación? ¿Qué exigir a Ricardo Belmo? ¿Qué exigir a otros que se dicen llamar incluso humanistas, de izquierdas? Pero hasta el momento no hemos visto siquiera acercarse al partido que posiblemente, es seguro lo que ha dicho de acuerdo a las informaciones, que Roberto Sánchez pasa a segunda vuelta. Estas alturas, en primera vuelta de, digamos, de 2021, ya habían, digamos, cerrado filas para enfrentar la contienda electoral en segunda vuelta. Estas alturas hay dudas, hay distancias, han dicho que van a formar bloque democrático, pero nada, digamos, concreto. Es que yo creo que tal vez ese es el principal problema que tenemos, Timoteo, que a diferencia de 2021, ahora no vamos a contar, y lo digo con pesar, contar con el apoyo con el que tuvimos en 2021, o con la, vamos a decir, con la altura de miras que tuvimos en el 2021 tan rápida de saber que había que estar con Pedro Castillo y punto. Ahora no la va a haber, ¿por qué? Porque en el proceso sí lograron algo demonizando a Pedro Castillo, sí lograron algo encarcelando a Pedro Castillo. El golpismo ha avanzado hoy un paso más, pero lleva avanzando kilómetros en los últimos 3 años. No solamente por las leyes en ese Congreso, no solamente porque han cambiado la Constitución, porque nos han quitado el derecho al referéndum, por la impunidad para los militares, no. Han avanzado un paso en la narrativa, es decir, en los sentidos comunes que han construido en el Perú. Y han construido un sentido común por el cual te quieren hacer creer que nada que se acerque a Pedro Castillo, da igual que fuera Roberto Sánchez, como podría haber sido, tal vez tú, Timoteo, se hubieras presentado a las elecciones. Nadie que tuviera un programa medianamente plebeyo, emancipador, impugnador, contrario a la Constitución del 93 y sobre todo contrario a lo que significa este régimen de poderes, puede llegar al poder. Y como no pueden ganar en las ánforas, como no pueden ganar en los colegios electorales, como no pueden ganar en la cédula de votación, y como luego se han dado cuenta que tampoco pueden ganar en los organismos electorales, porque no les ha salido bien tampoco ganar en los organismos electorales, ¿qué les queda? Invalidar todo el proceso. Y entonces, lamentablemente, en 2021 no habíamos pasado por todo ese tránsito del golpismo que había avanzado kilómetros. Recién estaba avanzando poco a poco, centímetros. Pero como ahora ha avanzado kilómetros, tenemos a gente que comúnmente, desde una postura democrática, se hubiera aliado rápidamente, en torno a una figura como la de Roberto Sánchez. Y ahora no la tenemos. Es más, no la tenemos dudando. La tenemos en contra, que es todavía peor. Y yo creo que este es el gran, vamos a decir, el gran problema que tuvo siempre el antifujimorismo, Timoteo. Siempre, pero que ahora se está notando más. El antifujimorismo siempre fue un proyecto en contra de los legados, vamos a decir, de Alberto Fujimori. Pero el problema es que no entendieron todos, porque hay un sector de ese antifujimorismo que sí, que ser antifujimorista no supone simplemente rechazar las esterilizaciones forzadas, los asesinatos, la cantuta, barrios altos y, por supuesto, el legado de políticas destructivas, antisindicalismo, etcétera, que nos dejó Alberto Fujimori. Solo hay una forma de ser antifujimorista de verdad, que es estar en contra del modelo económico y político que nos legó, es decir, en contra de la Constitución, porque su Constitución es su principal legado. La heredera principal de Alberto Fujimori no fue Keiko, fue la Constitución del 93. Y esa heredera sigue siendo vigente ahora y encima está recrudecida, porque ahora ya es la Constitución del 2023, de Keiko Fujimori. Es decir, ha pasado a ser peor. Y ese antifujimorismo
que entendía que bastaba con oponerse a Alberto Fujimori, pero no al fujimorismo de verdad, ahora está mostrando sus límites, porque el antifujimorismo siempre ha sido una cuestión de clase, porque Alberto Fujimori construyó un país de espaldas a la mayoría, construyó una arquitectura institucional, política, económica y cultural, mediática, militar, empresarial, de todo tipo, una arquitectura de poder en el Perú que siempre estuvo basada y pensada para que gobernaran unos muy poquitos sin presentarse a las elecciones y para que las mayorías creyeran que mandaban cuando votaban. Pero la democracia nunca es solo ir a votar cada 5 años, y esa es la gran trampa en la que nos han metido. Y en realidad, y esto es lo peor, por eso es lo que digo, ese legado de Fujimori está vigente hoy en esos límites del antifujimorismo que de pronto ahora ya no se siente interpelado contra Fujimori, porque entiende que la única vía de ir contra el fujimorismo, lo que sabíamos algunas desde el comienzo, es oponerse a su constitución y oponerse a toda esa arquitectura de poder. Pero como no se van a atrever a hacer eso porque les toca en sus intereses también, hay una izquierda que se beneficia de ese orden fujimorista, lamentablemente, y por eso muestra racismo, por eso muestra clasismo, por eso está en contra del cambio de la constitución, por eso sigue defendiendo que, bueno, no, hay que estar en el Senado, en lugar de decir hay que cerrar ese Senado por ilegítimo, hay que construir una asamblea constituyente. No se atreven a decir eso. Por eso es que Castillo no les interpelaba, porque Castillo sí hablaba de esa lucha de clases, la mostraba en su propia estética, con su sombrero, con su origen, con su acento, con su forma de gobernar, incluso nos gustara más o menos Castillo. Pues del mismo modo ahora estamos volviendo a ver lo mismo, que realmente no era antifujimorismo, era antifujimori. Pero ya sacaron a Alberto Fujimori. Y como está la Constitución, dicen, bueno, la Constitución hay que mantenerla. Y no entienden que el único antifujimorismo posible es retando, impugnando y rompiendo esa Constitución que es la que ha construido este momento de crisis ecosistémica. Y yo creo que esa es la parte más dura de lo que estamos analizando hoy. El golpismo avanza porque tiene cómplices por pecho fríos y también algunos cómplices activos que abiertamente han asumido la narrativa del fraude porque quieren preservar sus poquitas parcelitas de poder. Ese es el problema. Ahora, yo confío en que la mayoría del Perú, especialmente la gente en el sur, pero la mayoría del país fuera de Lima, no va a permitir que le roben ni el voto ni las elecciones, que es ya lo único que nos queda. Ya ni siquiera estamos defendiendo la democracia, porque no tenemos democracia. Estamos defendiendo nuestro derecho a decir lo que queremos, aunque sea a decir lo que queremos. Es ahí donde estamos, Timoteo. Tengo 2 temas para finalizar. Entendemos por el horario, estamos, digamos, complicados, pero 2 temas se me vienen a la mente. Todo el diagnóstico que has señalado me parece que es importante, además, decirlo en voz alta. Pero al mismo tiempo se me venía a la mente cuando varios compatriotas de distintas regiones venían a Lima para advertir lo que iba a pasar ya en contra de Dina Boluarte, incluso pidiendo renuncia, nuevas elecciones, asamblea constituyente, libertad a Pedro Castillo. Esa misma voz en las regiones se ha expresado en las urnas. Y al mismo tiempo vemos otros sectores como de Lima, de las izquierdas, no han escuchado esa voz una vez más y se mantienen al margen de lo que ya señaló en este caso en las regiones donde se sufrieron incluso los masacres. ¿Cuál es tu mirada a ese actor social que se ha expresado firmemente en relación a Pedro Castillo, que representa netamente de lo que han hecho, digamos, imposible su gobierno? Yo creo que el sector yo siempre digo que había que escuchar a las víctimas, porque creo que en este momento, además, Timoteo, más que nunca, el norte del Perú está en el sur. La brújula democrática del Perú está en el sur. Y lo llevo diciendo mucho tiempo, porque lo llevo sintiendo mucho tiempo. Cuando empezaron el estallido social, me acuerdo que hablábamos también, Timoteo, en más de una ocasión hemos conversado aquí en tu programa, y hablábamos de cómo se estaba construyendo un sujeto político que se estaba movilizando, donde de pronto gente que a lo mejor antes no se movilizaba de las mismas formas, estaba decidida a ir a tomar Lima, estaba decidida a ir a defender su voto, estaba decidida a ir a proteger a su presidente, estaba decidida a ir a sacar a Dina Boluarte. ¿Y cómo los hicieron pagar? Con asesinatos. Ellos han puesto los muertos, la sangre, los cuerpos. Ellos son, en este momento, por eso digo, nuestro norte democrático, porque ellos son los que han pagado el costo más alto de defender la democracia que nos han quitado, en realidad. ¿Qué es lo que pasa? Ese sujeto político, plebeyo y popular, existe.
¿Y sabes dónde existe? En las urnas del 12 de abril. Ahí se ve que ese sujeto sigue existiendo y sigue pidiendo lo mismo que pidió en 2021, que no solamente es el derecho al voto, es mucho más. Lo que piden es el derecho a hacer política. En el Perú, el derecho a hacer política ha estado reservado para unos muy poquitos. Y en 2021, con Pedro Castillo se vio que había un Perú que es mayoritario que dijo: yo también quiero y tengo derecho no solo a votar. Eso es lo de menos. Yo tengo derecho a hacer política, es decir, a que si yo elijo un presidente y ese presidente tiene un programa de gobierno que no le gusta a los que siempre han gobernado, igual se tiene que cumplir, igual lo tiene que implementar aunque no le guste esa minoría privilegiada, y se acabó. Y esa es la razón por la cual les declararon la guerra desde el minuto uno, primero a Pedro Castillo, pero luego a toda la gente que lo acompañaba. Y lo que estamos viendo ahora es que en 2026, aunque ha habido dictadura 3 años, aunque han matado a 50 peruanos o más, porque hay que contar también al Truco, que fue el asesinado en el gobierno de Gerí, aunque se han dedicado a terruquear, aunque han herido a miles, aunque han encarcelado o abierto procesos terruqueando a gente, como en el caso Ayacucho, aunque se han encargado de disciplinar a todo un pueblo a través de mantener en la prisión 3 años ya un presidente sin ninguna condena firme, pese a todo lo que han hecho para disciplinar a la gente sigue diciendo en 2026, 3 años después de las muertes y de la dictadura que hay en el Perú, yo sigo teniendo derecho a hacer política, no me vas a callar. Y han ido a las urnas a expresar ese derecho. Y eso es lo que este pacto contra el Perú, que es un pacto golpista, que no está liderado solo por López Aliaga, insisto, sino por todos los poderes, como el comercio, como Huila, como las Fuerzas Armadas, como la policía, como el poder económico, el poder empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. No nos pueden quitar ese derecho y se les han enfrentado. Pero ahí está la mala noticia. Les ganamos en 2021, pero cuando el pueblo se mueve, los poderes se mueven también. Los poderes han aprendido. Y entonces dicen: no nos van a volver a hacer lo que nos hicieron en 2021. No vamos a volver a permitir que juramente a alguien que no sea de los nuestros. No lo vamos a volver a permitir. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero, leyes que de alguna forma mermen la capacidad de acción de las instituciones electorales. En segundo lugar, narrativa del fraude desde el primer momento. En tercer lugar, obstaculizar el proceso electoral. En cuarto lugar, apoyar todos al candidato que queremos que llegue a segunda vuelta con Keiko Fujimori. En quinto lugar, convencer desde la presión y el disciplinamiento a los tibios de turno, que siempre caen, porque Lima siempre cae. Lima siempre ha sido menos audaz, feroz, valiente que los hermanos fuera de Lima. Siempre ha sido así. Y lo digo siendo limeña, porque me avergüenza ser limeña cuando veo esto. Y lo digo con todas sus letras. Pues muy bien, los poderes han aprendido. Y como los poderes han aprendido también, Timoteo, lo están demostrando con la presión que han ejercido y que hoy se ha tomado a su primera cabeza, Piero Corvetto, pero es la primera cabeza. Ellos están yendo por la cabeza de Roberto Sánchez, porque en realidad están yendo por la cabeza de Pedro Castillo. Siempre han ido por la misma cabeza, y entonces, por eso es más importante que nunca defender el voto, porque no estamos defendiendo el voto realmente. Lo que estamos es impugnando a estos sujetos que siguen pensando que el Perú es suyo, cuando no es verdad. Y si no queremos que revienten nuestro país y se lo sigan repartiendo entre unos poquitos, tenemos que salir a defender el voto, que es el primer paso para recuperar un país y construir una nueva democracia a través de una asamblea constituyente. Para finalizar, tengo acá un video. Días atrás he podido entrevistar a los familiares de las víctimas, en este caso Raúl Samillán. Raúl ha tendido la mano para poder, digamos, articular, digamos, la lucha, entiendo, de segunda vuelta. A ver si bueno, para nosotros como Organización Nacional de Familiares hemos sacado un pronunciamiento porque nosotros no aceptamos esos resultados. Para nosotros todo lo que se ha vivido en estas elecciones ya estaban cocinándose con mucho tiempo hacia atrás. Ellos han llevado a este camino, ¿no?, de que la señora Keiko esté con un nivel de aprobación de un 15%, lo cual todo peruano de a pie sabe que esa señora no tiene ese respaldo del pueblo, porque esta señora en toda su campaña no ha habido ningún lugar donde ha sido bien recibida, al contrario, lo han echado de los lugares donde ha llegado. Pero sorpresivamente ahora aparece como si que en todo el centro y norte del país tuviera un respaldo, ¿no? Lugares donde esta señora ha ganado en diferentes mesas o en diferentes regiones. Pero hay nosotros como familiares, por eso decimos que había un fraude muy descarado.
un fraude totalmente planificado con la OMPE y con el Jurado Nacional de Elecciones, y ahora que se hacen los que no sabían nada. Por ello, estos señores han retrasado pues justamente las cédulas de votación en los locales, ¿no?, de la capital, ¿no? Por ello, ¿para qué? Para que sea un distractivo o una pantalla, ¿no?, una cortina de humo, para que las personas estén focalizadas en lo que venía pasando con la falta de material. Bueno, esa es la reflexión en tema de fraude, pero hay un tema particular, no sé si la tengo aquí. Entonces nosotros estamos dispuestos, señor Roberto Sánchez, nosotros como Organización Nacional, según nos comunique, ¿no?, para cuándo, en qué lugar, que estaremos prestos justamente para reunirnos y justamente darles a conocer el plan de reparaciones integrales que nosotros lo hemos llevado como bandera, justamente con el señor Johnny Lescano, ¿no?, porque de alguna manera él nos abrió las puertas y tenemos un plan de reparaciones integrales para las familias que hasta el momento hemos sido abandonados por el Estado peruano, y bueno, y hacerle presente, y esperemos que no, en el caso de que asumiera la presidencia, cumpla con todo lo que ha venido mencionando durante la campaña, porque él dijo justicia para las víctimas, ¿no? Y la justicia se tiene que dar, pues, porque tenemos personas que lamentablemente han quedado discapacitadas, pero estamos acá nosotros para hacerle frente, para seguir denunciando cualquier atropello hacia nuestra dignidad como seres humanos. Bien, tal vez tu reflexiones, Laura, y sobre todo tal vez también desde tu experiencia de lo que pasa en Europa y la mirada general también, en este caso el llamado que hace Raúl, ¿no? Yo creo que Raúl Samillán, el hermano Raúl Samillán, ha hecho algo muy importante. Le ha enseñado a todos los políticos, a estos tibios pechos fríos y también los de derechas, cómo se hace política. ¿Qué es lo que ha hecho Raúl Samillán? Ha dicho, mira, estas elecciones ya estaban viciadas de saque, ¿no? Que por cierto es algo que yo también defiendo. Estas elecciones ya eran antidemocráticas porque son elecciones que se producen en un contexto de dictadura. Y porque son elecciones que se producen además para forzarnos a elegir una institución que habíamos dicho que no queríamos en 2018, como es el Senado. Es decir, ya eran unas elecciones ¿tramposas? Sí. ¿Ya eran unas elecciones antidemocráticas? Por supuesto. ¿Había que ir a votar? Creo yo que sí, porque lo pedía el pueblo, porque originalmente yo al comienzo no tampoco quería, debo confesar, Timoteo, fui sin ninguna gana, pero entendía que el voto popular existía y yo respeto y escucho lo que me dicen mis hermanos y mis hermanas. ¿Iba a resolver algún problema de la crisis ir a votar? No, tampoco, porque estamos viendo y se está comprobando lo que decíamos, que las elecciones no van a resolver nada porque el problema en el Perú es de fondo, es una crisis sistémica. Pero lo que ha hecho el hermano Raúl Samillán es lo más inteligente, que es lo que ha dicho es, mira, en este contexto de elecciones que son antidemocráticas, en este contexto de proceso que no es un proceso de que podamos confiar, pero que ya ha sido, está el hermano Roberto Sánchez con la posibilidad de llegar a la segunda vuelta y por tanto con la posibilidad de llegar a la presidencia, si es que llega. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer política. Le vamos a exigir que vea el plan de reparaciones integral que tenemos, le vamos a exigir que cumpla, le vamos a exigir que se comprometa con nosotros para considerar darle algún tipo de apoyo. Oye, eso es hacer política, Timoteo. Y en lugar de estar haciendo todos los políticos con responsabilidad de Estado, como hace Raúl Samillán, lo que ves es a otro político diciendo de frente, entrando en la narrativa solamente del fraude, siguiéndole el juego a López Aliaga y diciendo cosas como, pues, auditoría técnica, que él no se quede las mesas, que renuncie Corbeto y tontería y media. Hay que hacer política. Si al frente tú tienes al fascismo, si al frente tú tienes a la ultraderecha, si al frente tienes a los asesinos, si al frente tienes a los violadores, si al frente tienes a los torturadores que le obligan a las niñas a ser madres, si al frente tienes a los corruptos, si al frente tienes a los ladrones, lo que tienes que hacer es decir, oye, hay que combatir a los de al frente. ¿Cómo? Pues ¿quién está de mi lado? Ok, tú, no me gustas mucho a lo mejor. Vale, pues te voy a forzar con este programa. Mira, mi programa incluye este programa de plan de reparaciones integrales. ¿Cómo lo ves? ¿Lo aceptas? ¿Te comprometes? Entonces cuentas conmigo. Eso es hacer política, Timoteo. Porque la política es correlación de fuerzas. Es sentarte en una mesa y en función de las fuerzas que tiene cada uno, negociar. Ahí, negociar y conciliar, pero en función de las fuerzas que tiene cada uno. Y los familiares de las víctimas en el sur tienen mucha fuerza.
y tienen toda la legitimidad para liderar un proceso político precisamente porque son los que más alto han pagado la lucha por la democracia en el Perú. Y esto lo tiene que entender Roberto Sánchez como cualquiera. Esto seguramente que lo entendería también Pedro Castillo como cualquiera. Y por eso lo que ha hecho Raúl Zamillán es tan importante y tan inteligente. Y mientras él ha hecho esto, lo que tenemos es a otros candidatos en Lima que ni siquiera la ven, que no ven dónde está el adversario. Y en lugar de estar pensando en dónde está el adversario y lo que hay que hacer para que ese adversario no llegue, se han dedicado a petardear el proceso. Y entonces ahora estamos donde estamos, Timoteo. A mí me da esperanza ver la finura y la inteligencia con la que opera los familiares de las víctimas, con las que habla Raúl Zamillán, por ejemplo, y seguramente no solo él, sino él que lleva la voz de muchas familias. Pero también me da rabia ver que otros no sean capaces de hacer la misma lectura tan importante en un momento tan crítico en el Perú. Y por eso hoy estamos contando una alarma. Hoy estamos preocupados porque lo de Piero Corvetto es una señal de que el golpismo ha avanzado 1 kilómetro más. ¿Cuántos kilómetros más les vamos a dejar avanzar? Tenemos que detenerlos urgentemente. ¿Cómo se les detiene? Pues un poco como Raúl Zamillán está diciendo. Y sobre todo, insisto, defendiendo el voto a voto a voto en las calles, Timoteo, porque me temo que los otros espacios ya están copados por el golpismo también. Palabras finales, hermana Laura. Gracias por tu tiempo y vamos a seguir siempre en cuanto a tus publicaciones que a veces hemos podido, digamos, tomar en cuenta porque también se acerca y se aproxima a los hechos. Muchas gracias, Timoteo, por el espacio y por invitarme. Yo sé que ha sido como de última hora, pero es que era una noticia muy importante que había que analizar también en el última hora. Yo, primero que nada, quiero mandarle un abrazo a todos los hermanos y hermanas en el Perú que yo sé que están muy preocupados. Y yo también estoy muy preocupados con ellos. Y también quiero mandarle un mensaje, o sea, mando un abrazo a los que están allá, pero quiero mandarle un mensaje a todos los peruanos que están fuera, Timoteo, a través de tu canal. Porque los peruanos que estamos fuera tenemos un privilegio. Siempre lo digo, el privilegio de que podemos hablar más fuerte que nuestros hermanos dentro, porque a nosotros no nos van a terruquear igual, no nos van a amenazar igual, ni nos van a disparar al pecho igual, como hicieron, por ejemplo, con el hermano de Raúl Zamillán, como hicieron con Remo Candía, como hicieron con Víctor Santisteban, como hicieron con tantos, ¿no? Con 50 que decimos. Bueno, nuestro deber es hablar más fuerte, porque hay que hacerlo por nuestros hermanos que están luchándola ahí en el terreno y en el lugar de batalla. Esto es bien importante, es un mensaje a todos los peruanos en el exterior. ¿Dónde estamos? Hermanos y hermanas, deberíamos estar todos gritando que no hay ningún fraude y que tiene que pasar Roberto Sánchez a segunda vuelta. Deberíamos estar haciendo nuestra parte subiendo el volumen, porque nosotros podemos subir el volumen mucho más de lo que pueden nuestros hermanos que allá están amenazados por todos los costados por ese pacto golpista. Precisamente este es el momento en que tenemos que subir el volumen. O sea, yo ya hago un llamado a los peruanos que estamos fuera y a los que están dentro, además de mandar, por supuesto, mi solidaridad, mi abrazo en estos momentos tan difíciles. Quiero que recordemos que la democracia no es ir a votar. ¿Y por qué lo digo? Porque no sabemos el desenlace electoral de lo que va a pasar. Pero no podemos quedarnos solo en el desenlace electoral. Las elecciones no garantizan, lamentablemente, acabar con la crisis política en el Perú. Porque la crisis política en el Perú no es una crisis electoral. La crisis en el Perú es una crisis sistémica. Mientras no tengamos una asamblea constituyente que reequilibre y balancee el poder del Senado y del Congreso, y sobre todo que haga un nuevo pacto social que equilibre la corrupción de esa otra institucionalidad que nos han forzado a votar. Es la verdad que nos han forzado a votar. El 12 de abril no vamos a cambiar nada. Y entonces la lucha es larga. Hay que tener, por un lado, la paciencia de la que nos hablaba Mariátegui, ¿no? La lucha es constancia, nos decía el hermano Mariátegui. Pues del mismo modo, hay que entender que esto es un camino largo. Pero lo importante es entender que las elecciones eran un punto de llegada, pero no eran la batalla completa. Entonces, no podemos fijarnos solamente en el resultado electoral. Tenemos que construir alianza en este momento. Alianza entre los sujetos precisamente que nos hemos movilizado en todo el proceso de imposición de la dictadura y del golpe de Estado que se le ha hecho al profesor Pedro Castillo. Y yo creo que ese sujeto político que yo siempre digo movilizado, plebeyo, popular, de los excluidos, estamos ahí. ¿Dónde estamos? En los votos que han llevado a Roberto Sánchez a la segunda vuelta. Nos han querido matar y no nos han matado. Nos han querido eliminar y no nos han eliminado. Nos han querido encarcelar y no nos han encarcelado. Nos han querido terruquear y no nos han podido terruquear del todo. Eso es lo que les arde, que han utilizado todas sus armas y no han podido evitar que Roberto Sánchez pase segunda vuelta. Y por eso tienen que bajarse a Corvetto, bajarse la OMPE, bajarse por las elecciones. Y si pueden reventar las ánforas en tu cara, robar las actas, evitar que haya segunda vuelta, llamar a elecciones complementarias, llamar a elecciones a repetición electoral, van a hacer todo lo que haga falta porque no les ha salido bien. Eso quiere decir que hemos ganado un poco.
hemos ganado un poco y ahora es cuando tenemos que defender esa victoria, defendiendo el voto primero, pero sobre todo defender el voto ¿para qué? Para lograr una asamblea constituyente. Necesitamos forzar a que haya una asamblea constituyente porque ha quedado demostrado que las elecciones no sirven. Mira hasta ahora cuántos días llevamos sin conocer el resultado electoral. Las elecciones no van a sacarnos de la crisis. Necesitamos cambiar las reglas de juego. Necesitamos tener valentía y ojalá, yo siempre lo digo, tener un presidente que tenga la valentía de saber que a lo mejor no se tiene que quedar 5 años, que a lo mejor solo se tiene que quedar 5 meses, o a lo mejor Timoteo se tiene que quedar solo 5 semanas, y que lo único que nos deje es la convocatoria de una asamblea constituyente, porque eso es lo que necesitamos en este momento. Todo lo demás es humo. Todo lo demás es trampa. Y yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que tener la madurez política para entender eso. Así que ahora, primero, defender el voto, no permitir que el golpismo avance un paso más, denunciar a todos los cómplices de este golpismo que de manera explícita o de manera tibia han apoyado la narrativa del fraude, y salir a defender voto a voto, porque lo que luchamos es no ganar en las elecciones. Lo que luchamos es forzar una asamblea constituyente después de las elecciones y el resultado electoral. Y creo que es ahí donde estamos, y ahí es donde al menos yo voy a estar siempre apoyando a los hermanos y hermanas que estén luchando por este mismo ideal de un proceso constituyente para un Perú que necesita urgentemente refundarse. Y es ahí donde me van a encontrar. Un abrazo, hermana Laura. Un fuerte abrazo para ti, Timoteo.